santa o hechicera. Los misterios de la Virgen María. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, Exploradores del Conocimiento. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar sobre los misterios de la Virgen María, una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica. Clarificación: este vídeo se realiza con fines informativos. No pretendemos afirmar ni negar la veracidad del Evangelio de los oráculos de María. El objetivo es presentar los diferentes puntos de vista sobre este tema para que los espectadores puedan formar su propia opinión. Habiendo mencionado lo anterior, comenzaré con esta interesante noticia. ¿Quién era la Virgen María? La Biblia nos dice que María era una joven judía que vivía en Nazaret, Galilea. Fue elegida por Dios para ser la madre de su Hijo, Jesús. Según la tradición cristiana, María era una mujer piadosa y obediente a la voluntad de Dios. María nació en Nazaret, Galilea, alrededor del año 1 a.C. Fue hija de Joaquín y Ana, una pareja judía piadosa. Se casó con José, un carpintero de Nazaret. Según la tradición cristiana, María fue visitada por el ángel Gabriel, quien le anunció que concebiría y daría a luz al Hijo de Dios. María dio a luz a Jesús en Belén, Judea, alrededor del año 1 después de Cristo. María acompañó a Jesús durante su ministerio público. Después de la muerte de Jesús, María se convirtió en una figura importante en la iglesia primitiva. ¿Qué nos dice el hallazgo arqueológico? En 1984, se descubrió un manuscrito de más de 1500 años escrito en lengua copta. El texto, conocido como el Evangelio de los Oráculos de María, contiene una serie de profecías y consejos atribuidas a la Virgen. Si encuentras este vídeo interesante, te animamos a suscribirte y activar las notificaciones. Nos encantaría conocer tus opiniones en los comentarios. Ahora, sigamos con esta fascinante información. El Evangelio de los Oráculos de María fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, en Egipto. El texto está escrito en copto, una lengua antigua que se hablaba en Egipto. El texto contiene una serie de profecías y consejos atribuidas a la Virgen María. Las profecías se refieren a eventos históricos futuros como la destrucción de Jerusalén y la llegada del Mesías. Los consejos se refieren a temas espirituales como la oración y la meditación. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre esto? La Iglesia Católica no reconoce el Evangelio de los Oráculos de María como un texto auténtico. La Iglesia afirma que María era una mujer santa y que no tenía poderes sobrenaturales. La Iglesia Católica basa su rechazo del Evangelio de los Oráculos de María en una serie de razones, entre ellas: el texto no está incluido en la Biblia. El texto contiene errores históricos y teológicos. El texto no está escrito en un estilo similar al de los evangelios canónicos. ¿Qué dicen los no cristianos? Algunos no cristianos creen que el Evangelio de los Oráculos de María es una prueba de que María era una hechicera. Otros creen que el texto es simplemente una falsificación. Los no cristianos que creen que María era una hechicera basan su creencia en el hecho de que el Evangelio de los Oráculos de María la describe como una mujer con poderes sobrenaturales, como la capacidad de predecir el futuro y curar a los enfermos. Los no cristianos que creen que el texto es una falsificación basan su creencia en el hecho de que el texto no está incluido en la Biblia y que contiene errores históricos y teológicos. La vida de María está llena de misterios. No sabemos mucho sobre su infancia, su matrimonio con José, o su vida después de la muerte de Jesús. El Nuevo Testamento habla muy poco de la madre de Jesús, y lo que dice no siempre es positivo. Por ejemplo, en Mateo 1, María es descrita como una virgen que fue visitada por el ángel Gabriel y quedó embarazada del Espíritu Santo. También la Biblia menciona que el día de las bodas de Canaán, Jesús la reprendió delante de todos los apóstoles. Este relato ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos creen que María realmente fue virgen, mientras que otros creen que simplemente estaba comprometida con José y que quedó embarazada de él. Otros misterios que rodean la vida de María incluyen su viaje a Egipto con José y Jesús, y su vida después de la muerte de Jesús.
El hallazgo del Evangelio de los Oráculos de María. En 1984 se descubrió un manuscrito de más de 1500 años escrito en lengua copta. El texto, conocido como el Evangelio de los Oráculos de María, contiene una serie de profecías y consejos atribuidas a la Virgen. Si el texto es auténtico, podría indicar que María tenía habilidades psíquicas o adivinatorias. Por ejemplo, se dice que podía predecir el futuro y curar a los enfermos. El hallazgo del Evangelio de los Oráculos de María ha provocado un debate sobre la naturaleza de María. Algunos creen que el texto es una falsificación, mientras que otros lo consideran una fuente valiosa para comprender la vida y los pensamientos de la Virgen. La discusión sobre la naturaleza de María. Si María tenía poderes sobrenaturales, ¿era santa o hechicera? ¿Era una persona bendecida por Dios o una mujer que practicaba la magia? La respuesta a estas preguntas depende de la interpretación del Evangelio de los Oráculos de María. Si el texto es auténtico, podría indicar que María tenía poderes sobrenaturales, pero no necesariamente que fueran de origen demoníaco. Es posible que María fuera una mujer piadosa que recibió dones especiales de Dios. También es posible que fuera una mujer que practicaba la magia pero que no tenía malas intenciones. El misterio que rodea a la vida de la Virgen María es fascinante. El hallazgo del Evangelio de los Oráculos de María ha abierto una nueva ventana a la comprensión de su persona, pero también ha planteado nuevas preguntas. El hallazgo del Evangelio de los Oráculos de María ha provocado un debate sobre la naturaleza de la Virgen María. Algunos creen que el texto es una prueba de que María tenía poderes sobrenaturales, mientras que otros creen que es una falsificación o que no tiene relevancia para la vida de María. Catolicismo versus cristianismo. La Iglesia Católica es una de las principales ramas del cristianismo y tiene una larga historia de veneración a imágenes y objetos religiosos. Esta práctica, conocida como iconografía, es una forma de expresar la fe y la devoción a Dios y a los santos. La Iglesia Católica sostiene que la iconografía no es una forma de idolatría, sino un medio para ayudar a los creyentes a conectarse con la divinidad. Las imágenes y los objetos religiosos pueden ayudar a los católicos a recordar las enseñanzas de Jesús, a inspirarse en los santos y a experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Sin embargo, la doctrina cristiana, tal como se expone en la Biblia, prohíbe la adoración de ídolos. El primer mandamiento del Decálogo dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», Éxodo 20. 3. Este mandamiento se refiere a la adoración de cualquier cosa o persona que no sea Dios. Para los cristianos, la adoración es un acto de devoción y reverencia que se dirige solo a Dios. La idolatría, por otro lado, es el acto de adorar a algo o a alguien que no es Dios. La Iglesia Católica sostiene que su práctica de la iconografía no es una forma de idolatría, sino una forma de adoración a Dios. Los católicos creen que las imágenes y los objetos religiosos son símbolos de Dios y de su amor, y que no son adorados en sí mismos. Sin embargo, algunos cristianos creen que la práctica de la iconografía es una forma de idolatría. Argumentan que la adoración de imágenes y objetos religiosos es una desviación del primer mandamiento del Decálogo. El debate sobre la idolatría en la Iglesia Católica es un tema complejo y controvertido. No hay una respuesta fácil a la pregunta de si la práctica de la iconografía es una forma de idolatría o no. Punto. La Biblia no menciona específicamente la adoración a la Virgen María. Sin embargo, hay algunos pasajes que podrían interpretarse como una prohibición de la misma. Por ejemplo, el primer mandamiento del Decálogo dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», Éxodo 20:3. Este mandamiento podría interpretarse como una prohibición de la adoración a cualquier cosa o persona que no sea Dios. La Iglesia Católica, por otro lado, sostiene que la adoración a la Virgen María es una práctica legítima. La Iglesia enseña que María es una figura importante en la historia de la salvación y que es digno de ser honrada y reverenciada. La Iglesia Católica distingue entre la adoración y la veneración. La adoración es un acto de devoción y reverencia que se dirige solo a Dios.
La veneración, por otro lado, es un acto de respeto y admiración que se puede dirigir a otras personas o cosas. La Iglesia Católica sostiene que la adoración a la Virgen María es una forma de veneración y no de adoración. Los católicos creen que María es una intercesora ante Dios y que ella puede ayudar a los creyentes a acercarse a Dios. Sin embargo, algunos cristianos creen que la adoración a la Virgen María es una forma de idolatría. Argumentan que la adoración a cualquier cosa o persona que no sea Dios es una violación del primer mandamiento del Decálogo. El debate sobre la adoración a la Virgen María es un tema complejo y controvertido. No hay una respuesta fácil a esta pregunta, pero si escudriñamos en las Escrituras, quizás podamos tener claridad sobre esto. A continuación se presentan algunos argumentos bíblicos que se utilizan para apoyar y refutar la adoración a la Virgen María. Argumentos a favor de la adoración a la Virgen María. María es la madre de Jesús, quien es el Hijo de Dios. Por lo tanto, María es una figura importante en la historia de la salvación. María es descrita en la Biblia como una mujer santa y obediente a la voluntad de Dios. María es honrada y reverenciada por los cristianos desde los primeros siglos de la Iglesia. Argumentos en contra de la adoración a la Virgen María. La Biblia no menciona específicamente la adoración a la Virgen María. El primer mandamiento del Decálogo prohíbe la adoración de ídolos. La adoración a la Virgen María podría confundirse con la adoración a Dios. En última instancia, la cuestión de si la adoración a la Virgen María es bíblica o no es una cuestión de interpretación personal. Y solo queda la opción de pedirle a Dios para que podamos interpretar las Sagradas Escrituras. Correctamente y de esa manera tomar la decisión acertada. ¿Crees que la Virgen María tenía poderes sobrenaturales? Si es así, ¿crees que eran de origen divino o demoníaco? ¿Qué opinas de la relación entre la magia, la brujería y los milagros? ¿Cómo crees que el hallazgo del Evangelio de los Oráculos de María afecta a nuestra comprensión de la Virgen María? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la Virgen María era una santa o una hechicera? ¿Qué opinas del hallazgo del Evangelio de los Oráculos de María? Comparte tus opiniones y reflexiones sobre el tema en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para que juntos exploremos el conocimiento. No olvides activar la campanita y compartir este video. Te esperamos en nuestra próxima publicación.